Hola, buenas tardes. Pues bueno, tuvimos a última hora un cambio de ponente, pero bueno, qué mejor noticia. Vamos a tener al doctor Gualberto Mateos, ya conocido por todos en el hospital. Es cirujano general, endoscopista y gastrocirugía. La plática que vamos a tener el día de hoy es nueva evidencia, nuevas reglas. Tegoprazan lidera el cambio. Démosle por favor un fuerte aplauso al doctor. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, sorpresa para ustedes, pero también fue sorpresa para mí, ¿no? Decir que Enrique Cos iba a estar aquí hoy con ustedes, pero tiene un compromiso importante fuera del país. Y bueno, pues como nos conocemos y hablamos de él, de esto que voy a hablar, tanto él como yo, pues me pidió, estando yo aquí en casa, que hiciera favor de cumplir cabalmente con la obligación que él tenía. Y entonces espero poderlo hacer de la mejor manera. Sé que todos, la mayoría de los que estamos aquí nos conocemos, ya estamos comentando que ya hemos estado en otras pláticas precisamente del pickup que vamos a hablar y que para la mayoría de ustedes obviamente conocemos ya un poco cómo funciona, qué es lo que hace, cuál es la diferencia a lo mejor contra los inhibidores de la bomba. Entonces esa parte más adelante me la voy a hacer un poco más breve. Y la parte, como dice, más importante es, bueno, esta parte de liderar el cambio y, bueno, ver qué hay de evidencia al día de hoy, que hace 2 años aproximadamente di la primera plática de Tegoprazam. Al día de hoy, bueno, qué evidencia tenemos en el mundo y en México, obviamente que respalda esta nueva clase terapéutica. Y como ven, bueno, para todos es conocido que la enfermedad por reflujo, pues es una enfermedad importante con una trascendencia real que afecta a una población importante de todas las edades y que obviamente surge a partir del regreso o del reflujo del contenido gástrico hacia el esófago o más arriba, causando síntomas importantes a los pacientes o complicaciones. Y obviamente a través del tiempo hemos podido ir conociendo las características y el espectro de la enfermedad, pues a través de estudios clínicos, la endoscopía, pH-metría, Bilitec y demás, como hemos también ido evolucionando en el tratamiento para poder conocer todos esos fenotipos de la enfermedad por flujo diurno, nocturno, enfermedad erosiva, enfermedad no erosiva y conocer hoy, al día de hoy, pues los trastornos también de la interacción eje cerebro-intestino que juegan un papel importante en esta enfermedad. Como les decía, casi del 20 al 40% de la población va a padecer en algún momento enfermedad por reflujo, causándole síntomas molestos o importantes. Y como ven, es la mayor enfermedad o la que tiene la mayor prevalencia de las enfermedades del tracto digestivo. ¿Cuánto no se gastan nuestros pacientes? Primero, en tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, por costos directos y también costos indirectos, porque para muchos de ellos obviamente tienen afectación en la calidad del sueño, tienen afectación en su calidad de vida, que también les hace que no rindan adecuadamente en su trabajo y que tengan presenteísmo, y obviamente son miles de billones de dólares lo que se gastan cada día en esta enfermedad. Obviamente sé que muchos de ustedes son expertos, y digo, no me voy a ahondar en temas, pero aquí todos sabemos hoy que la causa etiológica generalmente de la enfermedad por reflujo para la mayoría de los pacientes, pues son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y que hoy al día de hoy esa es la causa que produce en la mayoría de los pacientes síntomas, pero tenemos obviamente cuestiones como la obesidad y que sabemos también hoy que a mayor obesidad y mayor índice de masa corporal, obviamente la enfermedad por reflujo se va a presentar o se va a presentar con mayores síntomas. También se sabe algo ya sobre la edad, que a pesar de que vamos creciendo y los adultos mayores aparentemente perciben menos dolor, es una población especial que a pesar de que percibe menos dolor o menos molestias, eso no significa que le estén padeciendo porque muchos de ellos llegan a veces a urgencias con estenosis esofágicas o impactados por enfermedad por reflujo de larga evolución. Hoy, en resumen, obviamente la enfermedad por reflujo generalmente va a ser por una de estas tres causas. Y como dije, alteraciones en la barrera antirreflujo. Y esas alteraciones, sobre todo, como mencioné, son las relajaciones del esfínter esofágico inferior que se van a encontrar aumentadas, la incompetencia del esfínter esofágico inferior, así como diafragma crural o la presencia de hernia yatal. Pero también hay alteraciones como pueden ser del aclaramiento esofágico o de la función esofágica que también nos pueden dar síntomas de reflujo o que nos pueden simular enfermedad por reflujo.
También importante que los pacientes, sobre todo, por ejemplo, aquellos pacientes, ejemplo, diabéticos de larga evolución que tienen gastroparesia, pues también los retardo en ese vaciamiento gástrico puede favorecer o inducir que muchos de los pacientes que vemos día a día estén padeciendo enfermedad por reflujo. Para la mayoría de nosotros, yo creo que es aparentemente sencillo el poder establecer que un paciente tiene enfermedad por reflujo por los síntomas típicos. ¿Quién no sabe que del paciente que llega a lo mejor a su consulta y les dice, tengo agruras, pirosis, tengo ardor, quemazón retroesternal, siento que se me regresa o que se me sube la comida o a veces se me llega a atorar el bolo alimenticio, que esos son los síntomas típicos de la enfermedad, pues podemos llegar a tener cierta sensibilidad, obviamente, como pueden ver, de hasta un 60, un 76% de que con esos síntomas pudieran ser subjetivos de que ese paciente pudiera tener enfermedad por reflujo, pero como pueden ver, son poco específicos. Y eso hace que obviamente tengamos que tener otros estudios para poderlo comprobar. Pero otro grupo de pacientes puede estar con síntomas esofágicos, pero también al mismo tiempo pudiera estar presentando síntomas extraesofágicos o síntomas esofágicos, gastroesofágicos no típicos. Pero ¿cuántos no pacientes de inicio, de los que vemos pacientes con enfermedad por reflujo, se los manda el otorrino, el cardiólogo, el neumólogo, el alergólogo, porque le hicieron una laringoscopía y al paciente le dijeron que le ven la retrofaringe o la faringe quemada, irritada, y hasta el mismo otorrino le dice, vea cómo está de quemada, es por reflujo. Y en muchos de los casos podrá ser, pero en muchos otros no hay esa relación y habrá que quitarle la idea después al paciente que eso que le dijeron es verdad. Pero síntomas como tos, ronquera, disfonía, carraspeo, dolor torácico, taquicardia, palpitaciones, rinitis, sinusitis, asma, bronquitis, pueden ser síntomas que pudieran ser desencadenados por la enfermedad por reflujo y que también habrá que tenerlos en cuenta al momento de estar pensando en la enfermedad. Si ya llegó su paciente a consulta, al día de hoy, ¿cuál sería el método diagnóstico que ocuparían para realmente demostrar que su paciente tiene enfermedad por reflujo? ¿Con qué les gusta empezar? Si su paciente no tiene, a la hora de interrogarlo y de revisar los síntomas de alarma. De inicio le hacen una endoscopia. Bueno, si no tiene una edad importante, nueva aparición y como dije, síntomas de alarma, pues a lo mejor hoy habría que hacerle una, una prueba de síntomas, ¿no? O sea, la prueba terapéutica. Actualmente, al día de hoy, con inhibidores de la bomba. Y obviamente hoy todavía se sigue estableciendo en las guías en algún grupo de pacientes iniciar con prueba terapéutica. Pero hoy tenemos pruebas, como pueden ver, que nos pueden dar daño mucoso, que es la endoscopia, pruebas para reflujo, como pueden ser el monitoreo esofágico del pH, como veremos más adelante, y pruebas también que nos pueden permitir en algunos casos no solamente valorar a ese paciente que va a ser sometido a cirugía y ver que tenga una motilidad esofágica efectiva, sino sobre todo poder descartar a través de manometría otros trastornos motores que pudieran estar simulando que el paciente tiene enfermedad por reflujo y posiblemente tenga atalasia. Hoy creo que por fin a través de un consenso internacional guiado por el doctor Yaguali, se pudo establecer los criterios de León II y obviamente pues, son actualmente con los que nos regimos. ¿Y qué dice eso? Obviamente que en base a los estudios que les acabo de mencionar, al día de hoy hay pruebas suficientes o concluyentes para decir que de acuerdo a los hallazgos van a haber pacientes que realmente tienen enfermedad por reflujo, que ciertos de esos hallazgos podrían estar en una zona gris o inconclusa de decir realmente si el paciente tiene enfermedad por reflujo y síntomas que pueden apoyar en base a otros resultados el síntoma de reflujo, la enfermedad de reflujo y síntomas que van en contra de que realmente ese paciente tiene reflujo. Y hablando en específico, hoy el primer estudio que generalmente le hacemos a los pacientes es la endoscopía. Y para hacer una endoscopía el día de hoy, para poder establecer ese diagnóstico de reflujo, es necesario que su paciente por lo menos mínimos 2 semanas antes deje de tomar antiácidos, para poder decir entonces que realmente lo que encontremos es realmente el estado del paciente y no que se encuentre sin esofagitis por el uso del. En esos criterios de León II,
que para que su paciente desde el punto de vista tenga evidencia concluyente de que tiene enfermedad por reflujo, debería tener esofagitis, como pueden ver, grado B, B, C o D. Tener esófago de Barrett, no importa el tamaño del segmento, si es de segmento corto o de segmento largo, obviamente diagnosticado por biopsias, o tener, como dije, en el caso a veces de los adultos mayores, estenosis péptica. Esas tres son las evidencias concluyentes de que su paciente efectivamente tiene enfermedad por reflujo. Evidencia inconclusa, que su paciente tenga esofagitis grado A. Evidencia que podría apoyar, como veremos más adelante, que el paciente pues, sí posiblemente pudiera tener enfermedad por reflujo, la presencia de hernia yatal o por biopsias por microscopía electrónica. Algo que es importante es que hernia yatal no es evidencia ni es la prueba suficiente para decir que su paciente, porque tiene una hernia yatal, tiene enfermedad por reflujo. Cuando un paciente, por ejemplo, llega, y como veremos más adelante también, se le hizo, por ejemplo, endoscopía, y el paciente tiene esofagitis grado A o no tiene esofagitis, pero tiene síntomas de enfermedad por reflujo. Se podría tener enfermedad por reflujo no erosiva. Y en la endoscopía no encontré ningún dato, ni esofagitis de BCOD, esófago de Barrett, y entonces este paciente tiene esofagitis A o no tiene esofagitis, pero persiste con síntomas. ¿Cuál sería entonces la prueba que me puede determinar si realmente su paciente tiene o no enfermedad por reflujo? Al día de hoy, obviamente, bajo estos criterios de León, sería que su paciente se le hiciera una pechimetría de preferencia por impedancia y que el tiempo de exposición esofágica al ácido en 24 horas fuera más del 6% en un estudio convencional de pH por impedancia, o que ese mismo pH fuera igual por arriba de 6 en la técnica inalámbrica de Bravo. ¿Cuáles son evidencias inconclusas de que ese paciente por pechimetría tenga enfermedad por reflujo? Que el tiempo de exposición esofágica está entre 4 a 6, o que el número total de reflujos que se detectaron esté entre 40 y 80. Y estos dos obviamente o servirán de apoyo, o si un paciente tiene menos del tiempo de menos del 4% de exposición esofágica al ácido, menos de 40 episodios de reflujo en las 24 horas y una impedancia basal nocturna mayor de 2500 ohms, podrán estar seguros que ese paciente no tiene enfermedad por reflujo. Desde el punto de vista de la manometría, obviamente no solamente nos puede dar apoyo al diagnóstico, solamente si encontramos que está con ese esfínter esofágico inferior con hipotensión, la presencia de hernia yatal o alguna nueva escala que se está proponiendo, que es la escala de Milán, para aquellos pacientes que hacen o para aquellos médicos que hacen manometría, en lo cual se está evaluando si a través de este score de Milán pueden cumplir estos pacientes hoy datos fidedignos también de que tengan enfermedad por reflujo por manometría de alta resolución. Ya diagnosticaron al día de hoy que su paciente evidentemente tiene enfermedad por reflujo en cualquiera de sus fenotipos. ¿Qué tenemos al día de hoy para tratar a estos pacientes? Independientemente de el tratamiento de las medidas higiénico-dietéticas. Bueno, pues obviamente al día de hoy tenemos un arsenal que va desde el control del ácido, como sabemos, con los inhibidores de la bomba, los PCABs, medicamentos que van hacia proteger la mucosa, eh, medicamentos que son secuestradores de las sales biliares, inhibidores de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, como puede ser el baclofen, los procinéticos, y para un grupo de pacientes, los neuromoduladores. Para un grupo de pacientes bien estudiados, con todos los estudios completos que llegan a cumplir criterios para hacer algo más que un tratamiento médico, pues al día de hoy tenemos lo que es el tratamiento no farmacológico, como es la cirugía, que puede ser en la actualidad predominantemente cirugía laparoscópica. Para un grupo especial de pacientes, hernias yatales pequeñas, esofagitis leves, el anillo magnético de Linz, o una nueva técnica que sobre todo tiene boga en Europa, que es la aplicación de un dispositivo de silicón en la parte más alta del fondo gástrico pegado a la unión de His, y en este se unen
cierra el ángulo de His y el dispositivo se coloca en la parte más alta envolviéndolo con el fondo gástrico, aparentemente teniendo hasta el momento en los estudios a más de 10 años buenos resultados, pero obviamente en México y en Estados Unidos no se encuentra en la actualidad disponible, pero yo creo que pronto tendremos más evidencia y posiblemente en México podamos tener para poderlo probar. Ya que le dieron a un paciente tratamiento, ¿qué es lo que hoy se establece? Que a ese paciente con enfermedad por reflujo para el control de sus síntomas de manera inicial habrá que darle tratamiento en general de 2 a 8 semanas. Y un grupo de sus pacientes, en suspender el inhibidor de la bomba de protones, como pueden ver, después de 6 meses, de un 75 a un 90%, puede llegar a presentar recurrencia de los síntomas. Un grupo de pacientes, como pueden observar, del 10 al 40% que tienen enfermedad por reflujo, persisten siendo sintomáticos a pesar de estar recibiendo una dosis estándar. O sea, a pesar de estar tomando el medicamento, el paciente dice no estar completamente curado y persistir con síntomas. En este estudio del doctor William Chain, en pacientes con enfermedad por reflujo, evaluándolos y preguntándoles qué tomaban para control de sus síntomas, 617 pacientes, pueden observar que 71% de ellos por su cuenta tomaban un solo inhibidor de la bomba al día, pero un 6,8% de esos pacientes tomaba hasta 3 inhibidores de la bomba por día. En cuanto a la satisfacción, pueden ver que el 72% se encontraba satisfecho con lo que tomaban, 42% de ellos tomaba algún otro medicamento para el control de sus síntomas y el 85% refería a un persistir con síntomas. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando les dimos la mejor receta que podíamos darle al paciente para el control de su enfermedad? Y el paciente regresa a la cita de control y les dice, sigo igual o no he mejorado. ¿Cuáles pueden ser las causas por las que su paciente regrese y diga que se sigue sintiendo igual o que los síntomas que lo llevaron a consulta siguen estando presentes y no mejora? La dieta lo toma mal o no se lo toma. ¿Cuántos no pacientes ahorita empiezan a tomárselo 2, 3 días y creen que ya se curaron y al quinto, sexto día lo suspenden, ¿no? Entonces, obviamente ahí lo primero era que, como acaban de decir, si cumplió la indicación que le dimos, si la dosis elegida que dimos fue la adecuada, si es un paciente, como veremos más adelante, metabolizador rápido, también esto, el desempeño del medicamento puede estar afectado. Obviamente, si tenemos en qué falla, de acuerdo al síntoma, ¿tenemos falla en el control de la pirosis o tendremos falla en el control de la regurgitación? Porque si tenemos un paciente que tiene una hernia yatal amplia, por más inhibidor de la bomba PICAB o lo que le queramos dar, pues ese paciente va a seguir teniendo regurgitación y va a poder seguir teniendo síntomas que se presentan de manera importante, obviamente por el material que se está refluyendo. O también la otra importante, poder saber que estamos en el diagnóstico correcto, ¿no? Porque cuántos no pacientes a lo mejor de inicio podrían estar presentando síntomas que simulan reflujo y el paciente poder tener acalasia o poder tener una esofagitis eosinofílica o tener alguna otro trastorno o transposición con algún otro síntoma que pudiera estar favoreciendo el que este paciente tenga síntomas esofágicos que simulan enfermedad por reflujo. Y hoy algo importante para ponernos de acuerdo, sobre todo en este grupo de pacientes que presentan síntomas y que no mejoran, es poder definir los criterios de qué realmente a qué nos referimos cuando decimos que es refractario. Y pueden ver que síntomas refractarios es ese, por ejemplo, a ese paciente que llegó con su consulta con ustedes de primera vez, que aparentemente no tenía síntomas de alarma y que le dieron prueba de inhibidor de la bomba de protones y que su paciente regresa y les dice, sigo con síntomas. O sea, son pacientes que persisten con síntomas después de haberles dado tratamiento, pero que al momento no teníamos ningún estudio, ni endoscopía, ni manometría, ni pH que demostrara que realmente ese paciente tenía enfermedad por reflujo. ¿A qué le llamamos hoy entonces que los pacientes tengan síntomas de ERG refractarios? A ese paciente que sí ya tenemos una endoscopía o tenemos una pH que le dimos tratamiento y que dice que no tiene control adecuado de los síntomas o persiste con síntomas. ¿Y cuál es el grupo más importante? El de ERG refractaria es que ese paciente
presenta síntomas importantes y le voy a hacer la endoscopía o le voy a hacer la pH-metría por impedancia bajo tratamiento de inhibidor de la bomba de protones y voy a ver que ese paciente, ya sea por endoscopía, sigue con esofagitis o ese paciente, aún con tratamiento por manometría, el tiempo de exposición esofágica al ácido sigue estando anormal. Y entonces esos pacientes tendrán ERG refractaria. ¿Cuáles, como mencionamos, cuáles son las causas de ERG refractaria? Pues componentes no ácidos del reflujo, falta de apego al tratamiento, hipersensibilidad, o sea, esos trastornos de la interacción eje-cerebro, que en donde el paciente puede estar con esófago hipersensible o pirosis funcional, o que tengamos una efectividad limitada del inhibidor de la bomba de protones que le dimos. En este estudio publicado en Neurogastro del 2022, le preguntan a los gastroenterólogos y a médicos generales que ven a pacientes con enfermedad por reflujo cuáles son las causas por las cuales ellos ven que sus pacientes persisten con síntomas. Y como pueden ver, para los gastroenterólogos, la causa principal de que persistencia de síntomas es pirosis funcional seguida de esófago hipersensible. Para los médicos generales que no son gastroenterólogos, lo relacionan más a problemas de estrés o ansiedad, pero cosas importantes como el volumen refluido y la inadecuada control o supresión del ácido, pues también están presentes como factores en donde los pacientes pueden persistir con síntomas. En este otro estudio, también publicado en el Neurogastro, pacientes que persistían con síntomas de enfermedad por reflujo, valorados por pH impedancia, que no tenía que ver el reflujo, pueden ver que el 30% de ellos era porque tenían pirosis funcional, un 2% dolor torácico funcional, 2% acalasia y un 1% síndrome de rumiación, como síntomas que podrían o que simulaban para estos pacientes el que tuvieran enfermedad por reflujo. Como decimos, dentro de las otras causas por las cuales no se llega a tener el control, es que los inhibidores de la bomba no son moléculas activas. Se necesitan activar para poder inhibir y unirse a las cisteínas en la bomba de protones. Para poder llegar a ese proceso y llevar primero la acumulación, luego que la bomba se active para que venga la pK2 y en ese pK2, al ver el ácido un pH de 1, poderse unir el inhibidor de la bomba a las cisteínas, por lo menos necesitamos media hora antes haber tomado el medicamento para que eso suceda. Y lo segundo es que el paciente tiene que comer o desayunar. ¿Por qué? Porque las bombas de protones generalmente se van a activar en el momento, la mayoría se va a activar en el momento de la digestión, que es cuando llega el alimento. Entonces necesitamos también que la bomba de protones se active, produzca ácido, para que el inhibidor de la bomba pueda funcionar de manera más adecuada y se pueda potenciar obviamente más su efecto. Cuando les preguntan igual en este estudio a los pacientes que toman inhibidores de la bomba, en qué momento se toman el medicamento a pesar de haberle dado la prescripción de que mínimo se lo toma media hora antes, oh sorpresa, la mitad de los pacientes se lo toma a la hora que quiere y no a la hora que se le indicó. Y entonces por eso también podemos tener un déficit en el control para un grupo de pacientes. Otra alteración importante es que generalmente la mayoría de los inhibidores de la bomba se metabolizan por la subfracción del citocromo P450, la subfracción CYP1219, y eso lo hace propenso a que hay un grupo de pacientes que tienen un pleomorfismo genético en esta subfracción y que eso los hace que sean metabolizadores rápidos. Y en este estudio, valorando pacientes que tenían esofagitis, metabolizadores rápidos contra metabolizadores lentos, pueden observar que la mayoría de los pacientes que son metabolizadores rápidos, por lo menos a 4 o a 8 semanas, casi la mitad de ellos cicatriza el 50%, a diferencia de cuando son metabolizadores normales. Entonces, ¿qué pruebas hacer hoy? También para aquellos pacientes que persisten con síntomas a pesar del tratamiento. ¿Y de qué nos van a ayudar? Pues nos van a ayudar para obviamente poder diagnosticar a estos pacientes con ERG refractario, ver si tenemos un adecuado o no control de la enfermedad y obviamente nos pueden también ayudar a hacer pruebas diagnósticas o consensos o guías. La parte importante es porque hay que descartar en este grupo de pacientes que persisten con síntomas con traslape de alteraciones esofágicas, como pueden ser alteraciones de la mucosa,
alteraciones de la motilidad, ahí incluido acalasia, y como le dije, las alteraciones de la interacción eje-cerebro-intestino, que puede ser pirosis funcional o reflujo hipersensible. Pero también es importante estas pruebas porque va a haber síntomas o alteraciones o traslape con síntomas que pueden simular para algunos pacientes enfermedad por reflujo y no tenerlo y ni siquiera estar en relación al esófago, como puede ser síndrome de rumiación, eructo supragástrico, síndrome de vómito cíclico, alteraciones motoras gástricas, laringias o alteraciones cardiopulmonares que pudieran simular enfermedad por reflujo. ¿Cómo poderlo demostrar? Que realmente eso no es lo que les acabo de decir. Pues en este momento, ya sabiendo, como les dije hace rato, que su paciente tiene enfermedad por reflujo, que ya fue diagnosticado, a su paciente le van a indicar un inhibidor de la bomba por doble dosis, o sea, doble dosis mañana-noche, y bajo el tratamiento de doble dosis de inhibidor de la bomba, le van a hacer endoscopía o le van a hacer pH-metría por impedancia. Y aquellos pacientes que, a pesar de estar tomando la doble dosis de inhibidor de la bomba, que persistan con esofagitis B, C o D, que tengan igual, como dijimos, estenosis péptica. Y la diferencia hoy aquí con respecto a la pHmetría por impedancia sin tratamiento, aquí bajo tratamiento, es que el tiempo de exposición esofágica al ácido sea mayor de 4, comparado con el anterior sin tratamiento que debería de ser mayor de 6. Que tenga más de 80 episodios de reflujo, obviamente pueden ser, como dije, evidencia concluyente de que su paciente tiene enfermedad por reflujo refractario, por ejemplo, menos a los IBPs, o refractario porque puede tener una hernia yatal amplia con regurgitación importante que no se lo voy a controlar con nada de lo que le dé, y obviamente eso le está produciendo síntomas. Como evidencia inconclusa o en zona gris, que el paciente, a pesar de estar tomando la doble dosis de inhibidor de la bomba, tenga esofagitis grado A o que su tiempo de exposición esofágica al ácido sea del 1 al 4%, que tenga de 40 a 80 episodios de reflujo o que tenga una impedancia basal nocturna que vaya entre 1500 y 2500 ohms. Entonces, al día de hoy, esas serían los resultados que habría que valorar, sobre todo para saber si realmente su paciente está respondiendo o no respondiendo al tratamiento y si realmente estamos ante una enfermedad por reflujo refractaria. Entonces, para muchos de sus pacientes, pese a lo que le den o la dosis que escogieron, van a seguir teniendo síntomas importantes durante la noche que les afectan importantemente su calidad de vida, que los hace buscar nuevas alternativas o de buscar a la hora que sea un tratamiento que pueda controlar sus síntomas, que para ellos, muchos de ellos tendrán que tomar 2 o 3 medicamentos que puedan hacer que puedan estar mejor o vivir de alguna manera con menos molestias. Y no solamente afectando a veces la calidad de vida o buscando métodos o soluciones que disminuyan sus síntomas, sino que a veces también afectando la calidad de vida de la gente que vive con uno. Y entonces es importante, obviamente, poder ayudar a que estos pacientes pues puedan tener mejor control en su sintomatología y que obviamente puedan tener un mejor o una mejor calidad de vida. Hasta hace tiempo, con los inhibidores de la bomba, teníamos rapidez o teníamos duración. Y hoy la pregunta es, ¿qué preferirían? ¿Rapidez? Tengo las molestias en agudo ahorita de lo que se acaban de comer. Necesitan algo rápido. Pero un paciente que tiene una hernia yatal amplia con esofagitis severa necesita mayores horas de duración y de control del pH, entonces necesito que el medicamento dure. Entonces a veces la respuesta podría ser depende, pero hasta lo que teníamos antes teníamos una o teníamos otra, pero no teníamos las dos. Y hoy, en esta gráfica, podemos observar que hay una pobre correlación entre la concentración máxima y el grado de supresión a lo largo de las 24 horas. Hay medicamentos que pueden ser demasiado rápidos, pero como su concentración es mayor, es mucho más rápida en tiempo, la duración de la vida media es mucho más corta y por consiguiente no alcanzamos a cubrir las 24 horas. Para el control de la enfermedad hay una correlación positiva, pero sobre todo cuando el área bajo la curva es mayor, como la que está debajo del área negra. Los primeros inhibidores de la bomba que fue omeprazol, pantoprazol, de inicio tenían una vida media regular, generalmente de 1.5 horas, pero generalmente
no duraban durante todo o no tenían una área bajo la curva mucho mayor. Y entonces, ¿qué se hizo para tratar de que durara más? El primer cambio, como pueden ver, es que quitaron el sodio de ser omeprazol sódico o de pantoprazol sódico, cambiaron a pantoprazol magnésico, omeprazol magnésico, y lo que hacía el magnesio era que se absorbiera más despacio, y al absorberse más despacio, hacer que esa área bajo la curva fuera mayor. Después, obviamente, algún tiempo, muchos de los que estamos aquí, ¿qué decidimos hacer? Fraccionar la dosis, doble dosis dividida, tratar de tener un mayor control. Después vino el poder modificar la molécula en el espacio y hacer de omeprazol a esomeprazol, de lansoprazol a dexlansoprazol también, o de actualmente rabeprazol a dexrabeprazol. Y lo que hace, obviamente, al cambiar la molécula en el espacio es tratar de prolongar precisamente esta área bajo la curva, o la forma en cómo la entregamos, la galénica, como en el dexlansoprazol, que tenía dos gránulos, que es como si vinieran dos tabletas dentro de una, que la primera se absorbiera rápido y que la segunda se absorbiera tiempo después, para tener dos curvas y hacer que esta área bajo la curva fuera más larga, hasta llegar hoy a los inhibidores de la bomba de tercera generación, o por último a los pickups. Pero teníamos una o teníamos otra. Y entonces teníamos hoy, en base a lo que teníamos como tratamiento estándar de oro de la enfermedad por reflujo, a través de los inhibidores de la bomba, necesidades no cubiertas en el control del ácido, en el control sobre todo de pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, en pacientes en cuanto al manejo y erradicación del Helicobacter pylori, manejo de esófago de Barrett y esofagitis eosinofílica, entre otros. Y entonces la pregunta, ¿hay algo más allá? ¿Hay algo diferente que nos pueda cubrir esas necesidades no cubiertas al día de hoy? Pues obviamente en base a eso, pues salió la nueva clase terapéutica que el día de hoy tenemos aproximadamente más de 2 años en México, y que en Asia Pacífico tiene más de 10 años de estarse utilizando. Y como les dije al principio, no me voy a meter en dar la plática que ya muchos de ustedes ya vieron conmigo, otras ya vieron con Sergio Sobrino hace no mucho tiempo aquí, en donde dimos las diferencias de los inhibidores de la bomba contra los pickups, pero en resumen, de esas diferencias están en este slide. Y como les decía al principio, los IBPRES son prodrogas y necesitan un tiempo para poderse activar. Los pickups ya son medicamentos activos desde que llegan a la sangre, están listos para unirse o bloquear los canales de potasio y no necesitan ningún tiempo en específico. Los inhibidores de la bomba se tienen que activar la bomba, como dije, tiene que abrirse la bomba en el momento que está comiendo el paciente para poderse unir a las cisteínas, a diferencia de los pickups que se unen a las bombas tanto activas como inactivas. Ya una vez que se unió el IBP a las cisteínas, la bomba de protones, esa unión por los IBPs es irreversible, no se puede romper. En cambio, esa unión es reversible en los pickups, y sí, si la célula muere, obviamente, si el medicamento todavía está activo, puede volverse a unir a otra bomba de protones, o recuerden que hasta el 20% de las células parietales están regenerando cada 24 horas. Entonces, podríamos seguir teniendo medicamento activo para poder bloquear las bombas de protones que se estén generando durante las 24 horas. Potencial máximo de inhibición. Generalmente cuando un paciente empieza con un inhibidor de la bomba, si quieren checarlo todos los PPIs de omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, el paciente requiere de 3 a 5 días para obtener el potencial máximo de inhibición. En cambio, con los pickups, desde la primera dosis se obtiene el potencial máximo de inhibición. Cosas trascendentes en cuanto al control de síntomas, en donde decimos que hay diferencia en cuanto a la rapidez y la duración, es que el tiempo que necesitamos para elevar el pH por arriba de 4 con tegoprazama en específico, porque el resto de los pickups no lo hacen en ese mismo tiempo, son de 30 minutos, comparado contra el resto de los pickups o los inhibidores de la bomba que requieren por lo menos 4 horas para elevar ese pH por arriba de 4. Cuestiones como el promedio del pH en 24 horas, el porcentaje del tiempo por arriba de 4 en las 24 horas, son significativamente mayores en los pickups comparado contra los inhibidores de la bomba. Como les dije, los inhibidores de la bomba sí son afectados por los pacientes que son metabolizadores rápidos, y los pickups no son
afectados por los pacientes que son metabolizadores rápidos. El efecto de los inhibidores de la bomba a una dosis es significativamente mejor durante el día y los pickups, obviamente, esa vida media que es efectiva, puede durarles control de síntomas tanto de día y de noche. La actividad antisecretora depende de los alimentos en los IBPs, como mencionamos. Los pickups son independientes y vean el efecto en duración. La vida media hoy de la mayoría de los inhibidores de la bomba es de 1 hora a 1 hora y media, comparada con tegoprazam, que es de 4.1 horas. Y entonces hoy la parte importante en donde me voy a tomar el resto de la plática, que es en dar la evidencia, porque por lo menos hace 4 años yo les podía decir que la mayoría eran estudios de no inferioridad, los que les mostrábamos con respecto a los inhibidores de la bomba. Hoy, a través de estos años, obviamente tenemos un mayor número de evidencia que les voy a mostrar en cuanto a su efecto. Este sí es de los primeros, pero es importante. Es el efecto del tegoprazam en la cicatrización de esofagitis erosiva, cuando se comparó para ver que no fuera por lo menos inferior a lo que se tenía, que era un inhibidor de la bomba de protones, comparado con esomeprazol, 40 miligramos en pacientes con enfermedad por reflujo, todos los grados de esofagitis A, B, C, D, pero sobre todo recuerden que cuando vemos a un paciente que tiene síntomas, casi la mayor parte de los pacientes tienen esofagitis grado A. Entonces, en todos los grados de esofagitis existió una no inferioridad en el tratamiento de tegoprazam contra esomeprazol. Pero cuando dividimos a los pacientes y quitamos los pacientes que tenían esofagitis A y dejamos únicamente a los pacientes que tenían esofagitis B, C o D, en cuanto a cicatrización de esta esofagitis a 4 semanas, vemos que la cicatrización con tegoprazam fue casi de 97.5%, comparada contra 88% de esomeprazol. Y una vez esos pacientes habiendo cicatrizado y en un seguimiento a 24 semanas para el control de esa cicatrización, con los pacientes que estaban con tegoprazam, el 93% permanecían cicatrizados, contra solamente el 78%, en este caso comparado contra el lansoprazol 15 miligramos una vez al día. Hoy algo importante es el alivio de los síntomas en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva. ¿Y por qué es el grupo más complejo? ¿Quién lo recuerda? ¿Por qué es más complejo tratar a los que tienen HERNE que a los que tienen ERGE o erosiones? Yo creo que la mayoría lo sabe, no les dé pena. Acuérdense que en este grupo de HERNE, el 50% son pacientes que tienen enfermedad por reflujo sin tener a la vista erosiones a nivel del esófago, pero el otro 50% de esos pacientes tiene alteraciones de la interacción eje-cerebro, en donde tienen o esófago hipersensible o tienen pirosis funcional. Y entonces son pacientes que no van a responder en la mayoría de los casos, en este caso a inhibidores de la bomba o algún tratamiento antiácido. Entonces, este es el grupo más difícil a tratar, a que estos pacientes que tienen HERNE. Entonces, hoy, para ver también no inferioridad, se valoró a los pacientes que tenían HERNE contra placebo, porque aquí es valorar contra placebo, precisamente por esas características. Y pueden ver que a las 4 semanas de evaluación, sobre todo un 42% de los pacientes que estaban recibiendo tegoprazam al 50 miligramos tenía control en cuanto a la pirosis, comparado solamente contra el 24% de los pacientes que estaban tomando o les dieron placebo. Cuando valoramos de la primera semana, día 1, día 2, día 4, y valoramos en promedio la semana 1, la semana 2 y la semana 4, hubo una diferencia significativa en cuanto al control del días libres sin pirosis en los pacientes que estaban con tegoprazam, comparado contra aquellos que estaban tomando, en este caso, el placebo. Cuando también vemos la resolución del alivio de la pirosis en este grupo de pacientes con enfermedad no erosiva, pueden ver que la resolución de síntomas tanto a la semana 2 como a la semana 4 fue significativamente mayor en el grupo con tratamiento. Al igual, los días libres de pirosis, en cuanto comparándolo contra el placebo, tanto en la intención por tratar como el grupo completo, pues fue significativamente mayor en todos los grupos en el tratamiento, en donde se les dio el tratamiento comparado contra placebo. Como les decía, ya hay muchos años, por lo menos Asia Pacífico, que están utilizando esta clase de medicamentos. Y hoy, por ejemplo, en el consenso coreano,
de Gastroenterología y de Buenas Prácticas Clínicas en cuanto al manejo de enfermedad por reflujo, publicado, pues obviamente ven o ya sugieren que el efecto de los pickups es comparable contra el de los inhibidores de la bomba de protones en el tratamiento inicial de los pacientes con enfermedad por reflujo, teniendo una evidencia moderada y un nivel de recomendación alto. En esta otra también revista publicada en Gastroenterol de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología en cuanto a la evidencia clínica para el manejo de la enfermedad por reflujo en el 2021 para pacientes que tienen enfermedad por reflujo severa, dan de primera instancia un pick-up y cambios en el estilo de vida. Si el paciente mejora, dejan dosis de mantenimiento a bajarle la dosis del pick-up, o si ese paciente tiene que requerir de tratamiento continuo a largo plazo, expectativa larga de vida y todo lo que hoy sabemos que puede ser pacientes candidatos posiblemente a cirugía, pues obviamente un grupo de pacientes manejados con cirugía antirreflujo. Cuando no respondieron adecuadamente, pues obviamente habría que evaluar cuáles son las alteraciones, volver a hacer, en este caso, manometría, impedancia, para ver si realmente había un adecuado control del ácido y en base a eso poder cambiar el tratamiento. Y pacientes que tienen enfermedad por reflujo moderada, ellos sugieren que cambios en el estilo de vida y pueden tener las dos opciones, o dar inhibidores de la bomba por 8 semanas o pick-ups por 4 semanas e igual de la misma manera valorar el resultado, ver si esos pacientes tuvieron buen resultado, bajar a dosis de mantenimiento. Algunos pacientes seguirán con tratamiento a largo plazo, con dosis total, dosis media o a libre demanda, y un grupo de pacientes podrían ser candidatos a cirugía, y aquellos que no responden adecuadamente, igual lo que mismo que sugieren, pues es volver a repetir estudios para saber si hay un adecuado o no control del ácido o tienen otra alteración que esté simulando enfermedad por reflujo. También ya hay el, la publicación del consenso chino en cuanto al manejo de enfermedad por reflujo en el 2020, y tienen dos declaraciones. Ellos ponen que la declaración 10, los IBPs como los pickups son terapias prioritarias en el ERGE, y que pues, se puede optar tanto por dar un IBP a dosis doble o si la dosis única no es efectiva, o poder switchar a una nueva clase terapéutica si el paciente no está teniendo los resultados adecuados de 4 a 8 semanas. Y que igual la terapia de mantenimiento puede ser a libre demanda, dosis completa a largo plazo en pacientes tanto con ERGE no erosiva, esofagitis leve, y que esos pacientes que respondieron de manera inicial pueden seguir recibiendo tratamiento tanto del inhibidor de la bomba o del pick-up. También ya está el consenso brasileño de enfermedad por reflujo, en donde también ellos dicen que estos pacientes, que no existe diferencia al día de hoy en el tratamiento tanto de la enfermedad erosiva como no erosiva en pacientes con reflujo, independientemente del fenotipo, y que pueden ser manejados con inhibidores de la bomba o con pickups de cualquiera de las dos formas. Y aquellos pacientes ya una vez curados que están en mantenimiento pueden ser continuar su tratamiento a través de PPIs o de pickups, como les dije, a libre demanda, a media dosis o dosis completa, o algunos pacientes de ellos también poder ser candidatos a cirugía. Obviamente México no se quedó atrás. Y aquí, nuestro profesor que iba a venir hoy, y que gracias a él estoy hoy aquí, también es partícipe de estas recomendaciones de buena práctica clínica en el tratamiento de la enfermedad por reflujo, y también la Asociación de Gastroenterología propone varios apartados, y en sus apartados número 13 dice que los pickups al día de hoy son los fármacos de elección en el tratamiento de la enfermedad por reflujo, que se recomiendan a dosis estándar por 4 semanas en ERGE no erosiva, en 8 semanas en ERGE erosiva, tanto en las formas leves como graves, y que la terapia de mantenimiento a demanda pues depende obviamente a la mitad de la dosis de los pickups. Y dicen exclusiva o en específico de la enfermedad por reflujo no erosiva, que en este grupo de pacientes se recomienda un tratamiento a dosis estándar, ya sea de IBP o pickup por 4 semanas. Para terapia de mantenimiento recomiendan esquema a demanda o intermitente o a media dosis, y ya sea si es necesaria, tanto con inhibidores de la bomba o con pickups para controlar los síntomas. No solamente tenemos una guía en México publicada en la revista de gastroenterología con gastroenterólogos mexicanos, sino que también al día de hoy tenemos una publicación en la revista mexicana de gastroenterología de buena práctica clínica en enfermedad por reflujo por una revisión de expertos latinoamericanos. Y tal vez hoy la parte más importante es este algoritmo que se propone, en el cual
Si tienen pacientes con síntomas típicos de enfermedad por reflujo, sin datos y no existen datos de alarma, pues obviamente a este paciente se le puede dar una prueba de inhibidores de la bomba y ver si el paciente mejora, pues obviamente continuar con inhibidores de la bomba como mencionamos al principio. Pero si el paciente tiene datos de alarma o la prueba terapéutica falla, entonces este paciente habrá que hacer la endoscopía, como dije hace rato, bajo previamente 2 semanas de haber suspendido el tratamiento con IBP. Y de acuerdo a los criterios de León que mencionamos hace rato, bueno, pues a ver si este paciente tiene enfermedad por reflujo. Si tiene enfermedad por reflujo, el uso de inhibidores de la bomba o de PCAPs, resolución de los síntomas, dosis media o dosis de mantenimiento, persistencia de síntomas, pues entonces a este paciente, como también les dije hace rato, habrá que volverle a hacer endoscopía o pH con doble dosis de IBPs y saber si realmente el paciente tiene una exposición esofágica al ácido normal o una exposición esofágica anormal, que en tal caso, si el paciente tiene una hernia hiatal con síntomas persistentes en donde sabemos que sí tienen enfermedad por reflujo demostrada a pesar del tratamiento, pueden ser pacientes candidatos a funduplicatura y pacientes sin hernia hiatal podrían ser susceptibles de alguna otra alternativa como tratamientos endoscópicos o los nuevos tratamientos que están apareciendo de cirugía laparoscópica para el control del reflujo. Tal vez hoy la parte más también importante es que los grupos de pacientes que tienen manifestaciones extraesofágicas, tos, ronquera, disfonía, garraspeo, antes, bueno, por lo menos yo, sí les dábamos prueba terapéutica a dosis altas de IBPs y ver si el paciente respondía. Pero hoy la mayoría de los consensos dicen que estos pacientes con manifestaciones estresofágicas no perdamos el tiempo en ver si responden o no, sino que directamente si tienen un paciente que se sospecha que tenga manifestaciones y que le quieran atribuir o no a que realmente tiene o no enfermedad por reflujo, este grupo de pacientes se tendría que ir de inmediato a hacer una pechimetría por impedancia y no darles prueba terapéutica para ver si responde. Y este grupo de pacientes con síntomas extraesofágicos, igual lo mismo, tiempo de exposición esofágica normal, pues buscar otras causas por las cuales estos pacientes tienen o simulan síntomas de reflujo, darles neuromoduladores o terapia cognitivo-conductual. Pacientes limítrofes, si tienen alguna evidencia de la que dijimos que estaba en intermedio, podría apoyar el que tengan reflujo y dar obviamente tratamiento. Y cuando el tiempo de exposición esofágica al ácido a pesar de, bueno, con tratamiento y sin tratamiento, ya sea en estos pacientes con síntomas extraesofágicos es mayor de 6, pues obviamente diagnóstico, tratamiento con inhibidores de la bomba o PCAPs y ver la respuesta que tienen y poder decidir si este paciente va a poder llevar después de el control de sus síntomas una terapia de mantenimiento a media dosis, dosis completa o a libre demanda y valorar sobre todo estos pacientes que requieren medicación continua, que sí tienen ERGE demostrada, cuáles podrían ser candidatos a un procedimiento antirreflujo. Hoy en este estudio también que ve el uso de los PCAPs en el tratamiento de enfermedad por reflujo, en donde está el doctor Yawali, que es el autor número 1 en los criterios de León, y además está el doctor Ronnie Faz y el doctor Peter Cariles. También dan recomendaciones hoy en cuanto al manejo de la enfermedad por reflujo, y ellos dicen que en enfermedad por reflujo erosiva, los pacientes con cualquier grado de enfermedad por reflujo erosiva, tanto los PCAPs como los inhibidores de la bomba son útiles, o sea que no hay diferencia. Pero que en pacientes que tienen esofagitis grado C o D, los PCAPs son más eficaces que los inhibidores de la bomba para cicatrizar la esofagitis. Que en pacientes ya cicatrizados, los PCAPs no son inferiores a los IBPs en el mantenimiento de la cicatrización y que aquellos pacientes que cicatrizaron pero que previamente eran esofagitis C o D, los PCAPs son más efectivos que los inhibidores de la bomba para mantener esa cicatrización. En cuanto a los apartados que dan para los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva, dice que los pacientes con HERNE, los PCAPs son más efectivos que el placebo, como vimos en el primer estudio que les presenté, que los pacientes con HERNE, el tratamiento a demanda con PCAPs pudiera ser considerado y que los pacientes con HERNE, con alivio incompleto con el inhibidor de la bomba, los PCAPs podrían mejorar los síntomas. Por último, o casi ya las últimas, ahora en la DDW de San Diego, del grupo del doctor Remestroche, los Valdovinos, se presentó este trabajo en el cual demuestran mejoría en cuanto a la calidad de vida y curación de esofagitis en población mexicana, dándoles una dosis de 50 miligramos de tegoprazán comparado con una dosis de pantoprazol al día, seguidos por 4 semanas, y en donde los resultados más importantes, como pueden ver,
es que la mejoría de síntomas desde la primera semana, comparando tegoprazam, fue 93.8%, comparado solamente contra el 27.8% de los pacientes que recibieron pantoprazol 40 miligramos una vez al día, y que la curación a través de endoscopía a las 4 semanas, los pacientes que recibieron tegoprazam tuvieron casi una cicatrización del 91%, comparada contra el de pantoprazol, que fue solamente del 72.7%, ambas gráficas con significativas, con esta significancia estadística. Más estudios. Pacientes obviamente que tienen predominio de síntomas nocturnos y alteraciones en la calidad del sueño, valorando tegoprazam contra esomeprazol en pacientes por lo menos 2 semanas con esofagitis por reflujo, con síntomas de predominio nocturno, mejoría en los síntomas en los pacientes que tomaron tegoprazam 50% contra aquellos que tomaron esomeprazol, que solamente fue del 20%, y la completa resolución de los síntomas nocturnos a 2 semanas con tegoprazam el 45%, comparado solamente contra el 16.7% de los que tomaban esomeprazol. Otro estudio, también comparando el control de la acidez nocturna en pacientes, comparando tegoprazam contra vonoprazam, que es otro pick-up, y esomeprazol. Pueden ver que el tiempo de exposición esofágica al ácida, mantenerlo por arriba de 4 durante la noche, fue del 66% con tegoprazam, comparado contra el 60% de vonoprazam, que es el otro pick-up, pero 36.1% del pH mantenido por arriba de 4 con aquellos pacientes que tomaron esomeprazol. Esta es otra nueva también propuesta que está publicada en Neurogastroenterology, en la cual también sugiere que los pick-ups pueden ser los medicamentos de primera línea en el tratamiento de la enfermedad por reflujo. No sé por qué se ven en oscuro, pero igual obviamente pacientes con enfermedad por reflujo, terapia inicial, severa, los pick-ups, leve puede ser también pick-ups, pacientes con hernias puede ser dosis estándar, una vez controlado, terapia de mantenimiento. Si el paciente persiste con esofagitis severa, de aquí decía tratamiento, como ven aquí, cirugía o dar pick-ups, leve, continuar con una dosis de IVP, o aquellos pacientes con media dosis de IVP o pick-ups, es en las que están oscuras, aquellos pacientes con ERG resistente al IVP, el uso de pick-ups, y aquí abajo dice cirugía o adición de procinéticos, sobre todo en aquellos que tienen hernias hiatales amplias con regurgitación predominante. Entonces, al día de hoy, pues obviamente lo que hemos podido demostrar, lo que hemos podido ver a través del tiempo, que tegoprazam en el manejo de la ERG, pues es el más rápido comparado contra el resto de los pick-ups, que tiene un adecuado control del reflujo nocturno con su vida media que presenta, que no tiene o no hay efecto ni hay alteración con los alimentos, que es el más efectivo sobre todo para curar las esofagitis severas B, C o D, que tiene una baja interacción medicamentosa porque no ocupa el mismo citocromo o la sufracción que la mayoría de los inhibidores de la bomba, y que su dosificación es simple, a una dosis por día. En conclusiones, ya podemos decir que los pick-ups al día de hoy son los fármacos de primera línea en el tratamiento de la ERG, que tegoprazam es más efectivo que los inhibidores de la bomba en el tratamiento de las esofagitis graves, que tegoprazam es más efectivo en el manejo de la hernia, que puede ser más efectivo que los inhibidores de la bomba en el tratamiento del reflujo nocturno y los trastornos del sueño, y que hoy con los estudios que se están teniendo, que tegoprazam es efectivo en la ERG, y también hay un nuevo estudio que se presentaremos pronto en la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes mexicanos. ¿Qué se está haciendo o hacia dónde vamos? Obviamente en México y en el mundo, en los lugares en donde el día de hoy se tiene tegoprazam, se están buscando, se están argumentando, se están haciendo los estudios o los protocolos para indicaciones futuras en manifestaciones extraesofágicas, esófago de Barrett, ERG post-POEM, dispepsia, úlceras artificiales inducidas por resección de mucosa, esofagitis eosinofílica como gastroprotector, en hemorragia de tubo digestivo no varicial y en pacientes con Solier-Ellison. Y por último, pues al día de hoy tenemos un medicamento que les asegura que va a ser rápido y que vamos a elevar ese pH por arriba de 4 en 30 minutos a la primera toma, que el potencial máximo de inhibición lo vamos a tener desde el primer día, y que su vida media
obviamente hace que tengamos una supresión ácida continua por 24 horas, pues hoy tienen en sus manos y para poderle dar a los pacientes que así lo ameriten o así consideren, un medicamento que es rápido, potente y durable. Muchas gracias.